seres desconocidos. No estamos solos. Llegó la hora de despertar a la gran realidad. Ufología, esoterismo, fenómenos paranormales y mucho más desde Santa Clara del Mar, Argentina, para todo el mundo. Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. Una noche más, un misterio más, y muchos misterios, por supuesto, que van surgiendo en el camino de esta aventura llamada vida, ¿no? Hoy recordando situaciones, viajes. Cierta vez estando en Venezuela, me encontré con historias más que interesantes, de los pueblos originarios venezolanos, de las construcciones extrañas que existen en Venezuela. Y también fui a cumplir una especie de sueño del pibe, que yo le llamaría así. El viaje por el río Orinoco. Un viaje que realmente desconocía la fuerza de este río, la piedra del medio y la leyenda de Llorona. Muchas leyendas antiguas, muchas. Y recordando en este periplo la Odisea, allá en 1890 y pico, 1900, siglo XIX, de Humboldt y Bonpland. Dos aventureros que recorrieron el Orinoco allá por 1898, una cosa así. Y recuerdo que Humboldt, en un libro que publicó sobre este periplo, este viaje, nos habló de que él había notado luces en los cerros. Sí, luces. Tal vez las mismas que hoy en día recorren los cielos del planeta, ¿no? Bueno, me permití recorrer un trecho del Orinoco. Y recuerdo que estando en una playa, y los quisiera retrotraer un poco a ese momento. El sol estaba cayendo, y estaba hablando con gente ahí, reunidos alrededor de una fogata, recuerdo. Y eran una especie de beach boy, chicos de la playa, como se dirían, ¿no? Y empezamos a hablar de estos temas, de los UFOs, de los ovnis, de las situaciones realmente extrañas que muchos habían visto. Recuerdo todavía que uno de esos chicos me dice, sí, yo atiendo el bar acá en la playa. Y cierta noche vi luz. Otras noches también he visto luz en el mar, a lo lejos. No eran barcos, me dice. Se elevaban, bajaban. Pero ¿sabes una cosa, Mario? Jamás vi al piloto, jamás vi al conductor de estas luces. Hoy vamos a tener no la presencia, pero sí un diálogo telefónico con Carlos Gamboa, un amigo. Un amigo que se permitió, más allá de su tarea de economista, se permitió
indagar en las culturas antiguas de Venezuela. Y además, como si esto fuese poco, nos va a hablar sobre contactismo. Buenas noches, Carlos. ¿Estás ahí? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Nos escuchamos bien? Sí, perfectamente. Perfecto, perfecto, Carlos. Carlos, vos sabés que hice un preludio, una especie de iniciación a todo esto. Y lo más interesante que vamos a hablar contigo es sobre culturas originarias en Venezuela. Y yo sé que tenés conocimientos sobre eso, como también tenés mucho conocimiento sobre contactismo, que lo vamos a dejar como plato fuerte también de todo esto. Bueno, Háblanos, como no, con mucho gusto. háblanos un poquito de las culturas originarias en Venezuela y de la Sí, como no, arqueología. con mucho gusto. Buenas noches a todos los oyentes. Para mí es un gusto estar acá en este programa maravilloso con nuestro amigo Mario. Y bueno, podemos empezar hablando de que las culturas indígenas en Venezuela, pues, siempre han estado allí, desde hace miles de años, por supuesto. Ajá. Y se fueron adaptando a las diferentes selvas, llanuras, montañas, costas. Uh-huh. Y en Venezuela hemos tenido una gran variedad y tenemos aún muchas tribus, pueblos originarios. Sí. Puedo mencionar algunos, por ejemplo, los comanagotos, palenques, Caracas, Uh-huh. desde donde se origina el nombre de la capital de Venezuela, por cierto. Sí. Caquetíos, Girajara, Yamanes, Guajiros, Motilones, Caribes, Arahuacos, Guaraos, Guayqueríes, Timotocuica. Bueno, pueden ver ustedes una amplia variedad de ellos. Sí. Y Sí. bueno, de esa manera pues podemos hablar también de, están los Piaroas que viven en la selva amazónica. Ajá. Uh-huh. Tenemos también los caribes que eran muy guerreros. Sí, muy guerreros. Y Sí. sí, los caribes fueron los que hicieron la vida difícil a los colonizadores. Sí, es verdad eso. Sí, así que tenemos también en la región donde yo vengo, que es Ajá. el estado Zulia, en la parte occidental de Venezuela, Ajá. tenemos a los guayú, o también llamados los guajiros. Ajá. Esos son una etnia que también se extiende hacia la parte norte de Colombia y de Venezuela. Ajá. Son un solo pueblo. Es muy curioso porque comparten presencia en ambos países, Ajá. pero ellos son un solo pueblo, una sola nación. Tienen sus propias leyes, tienen sus propias maneras de, digamos, socioculturales. Su propia cultura, exacto. Sí, obviamente se han mezclado mucho hoy en día. No es que se han mezclado, sino que han interrelacionado mucho con la civilización, con las ciudades. Uh-huh. Y muchos de ellos se dedican al comercio, otros se dedican, digamos, a lo que es en la ciudad, a la Sí. construcción, pero también la mayoría, los que mantienen sus costumbres autóctonas, Ajá. pues se dedican al pastoreo, la pesca, Ajá. crían ganado, etcétera. Uh-huh. Y bueno, en la parte de los Andes venezolanos, que para los oyentes, pues la cadena montañosa de todo lo que es los Andes venezolanos, digamos, nosotros tenemos 3 estados, o lo que ustedes llaman provincias, Uh-huh. que son Andes venezolanos. Allí en esas montañas también habitaron los indígenas timotocuicas. Eh, Hemos encontrado inclusive en algunos campos allá algunos vestigios de artesanía de ellos. Uh-huh. Sí. Una pregunta, Y Carlos. ¿Se también, han sí, dime. encontrado pictografías? Sí, muchísimas, muchísimas. Ajá. Venezuela tiene Ajá. pictografías por todo el territorio nacional. Ajá. Y bueno, hay muchísimas más. Hay grabados rupestres que son los más grandes del mundo, según las últimas investigaciones
que se ha hecho de National Geographic, han encontrado hace poco en todo lo que es la zona del río Orinoco. Sí. Para los oyentes, el río Orinoco es el segundo río más grande de toda Latinoamérica después del Amazonas. En ese río, en toda esa cuenca del río han encontrado estos grabados rupestres de más de 2000 años que tienen, pues hay algunos de ellos que tienen hasta 40 metros de largo y han tenido que utilizar drones para poder registrar todos los sitios y poder cartografiar esa gran cantidad de rupestres monumentales que hoy en día continúan siendo analizados. Así que por esa parte también tenemos lo de los grabados. Y bueno, pues no sé si puedes poner allí algunas fotos de eso que tenemos por ahí. A ver si pasamos la otra foto. Espera, a ver. Impresionante el tamaño de los investigadores que están allí en el sitio. Se ven pequeñitos al lado de esas figuras tan gigantescas. Bueno, entonces en ese sentido también tenemos otros geoglifos que se han encontrado recientemente muy similares a los de Perú y Bolivia. Esto fue un aporte del ingeniero Josías Bravo de Cabimas, Estado Zulia, Venezuela, una persona muy, digamos, preparada, un investigador de mucho campo, que sé que probablemente lo tengas en tu programa próximamente. Sí, así es. Y se han encontrado, según Josías, más de 17 geoglifos gigantescos en otra región del país, totalmente diferente a la región del río Orinoco, que es en el estado Falcón. Hay geoglifos que tienen hasta 300 metros de largo, imagínate, y 175 de ancho. Por eso se habla de que son similares a los de Perú y Bolivia. También tenemos en otra región, que es en la parte central del país, un geoglifo que se llama el geoglifo de Chirgua, que es un aporte también del investigador Gustavo Latán, una persona con quien hago equipo en las investigaciones de campo ufológico y también en esto de lo que es los geoglifos y todo. Un geoglifo de 56 metros de largo y que los surcos tienen una profundidad de 20 y hasta 40 centímetros. Por eso que no se borran, no los deteriora la erosión. Entonces, como puedes ver, hay muchísimo arte rupestre. Y no sé si pudiste ver lo de nosotros acá vamos a seguir pasando lo que tú nos has pasado. A ver, Julián, seguí pasando. Mira. Uy, las famosas esferas líticas. Vos sabés que yo tuve oportunidad, Carlos, de observar una esfera que se encuentra en el Museo de Historia de Caracas. Es una piedra lítica encontrada construyendo una represa. Exacto. Claro, porque esa foto que tú ves ahí ves a Gustavo Latán, que es el compañero mío de investigaciones, y otras personas que están allí con las esferas. Esas esferas fueron encontradas en la década del 1970 en el estado de Anzoátegui, cuando estaban construyendo la represa del Jují en la cuenca del río Unare. Fueron removidas de allí por la empresa que estaba haciendo las excavaciones. Y bueno, no se sabe si por el hecho de que temían de que si lo notificaban pudieran las autoridades, digamos, cerrar la obra, o qué pasó. El caso es que muchas quedaron sepultadas bajo las aguas del río Unare, o otras quedaron en fincas, en casas de autoridades, y esa que tuviste en el museo pues fue llevada allá también. Son de las mismas. Son similares a las famosas esferas de Costa Rica. Exacto, investigadas en su momento. Lo interesante de eso es una cultura antigua de recolectores y pescadores. ¿Cómo logran llevar la piedra, la roca sólida a esos niveles de perfección de esas esferas? Y sin contar con tecnología, supuestamente, suponemos nosotros,
sino sí, con sí, simplemente sí, cinceles, sí, tal vez sí. no sabemos ni siquiera de qué eran. Así que son misterios que se siguen replicando en todo el mundo. Exacto, porque se han encontrado en varias partes del mundo estas esferas líticas. Sí, también en Nueva Zelanda y Ajá. hay muchos lugares donde las hay. Entonces, Vos sabés que hubo, al menos la de Costa Rica, que fue investigada por un arqueólogo norteamericano, Lothrop se llamaba. Él sí, decía que para él eran una especie de señalización de algo. No sabía exactamente bien, qué era ese algo, pero sí. señalizaban algo. Sí, en los círculos que estudiamos la ufología y esto, se Ujú, habla de esos temas de las esferas y también como de las pirámides, que ajá, pudieran haber sido elementos para, digamos, equilibrar las energías de las regiones. ajá, Después cuando hablemos del contactismo, vamos a saber que estos seres sí. han enviado mensajes donde dicen que nuestro planeta Tierra es un planeta que es muy especial Ujú, por todos los recursos que ofrece, pero también es un planeta muy inestable energéticamente. ajá, Entonces, para poder, digamos, propiciar la existencia de las futuras humanidades que han poblado el planeta, sí. necesitaban estabilizarlo. Y de Ujú, ahí que se encuentran piedras líticas por muchos países, como también pirámides en muchos países, porque debo aclarar que las pirámides no solamente están en las más famosas en Egipto y luego las que le siguen en Centroamérica, ujú, porque hay pirámides en muchos países, inclusive recientemente hubo la noticia grandiosa de que acá mismo en Brasil, acá cerquita, sí. encontraron unas pirámides Sí, que así han es. encontrado ciudades completas debajo de la selva, Sí. utilizando la última tecnología de que eliminan con la tecnología, pueden ver debajo de lo que es el manto vegetal y Sí. pueden cartografiar y han logrado Ujú, encontrar pirámides acá en Brasil. ujú. Sí, o sea, lo que se sabe es que la selva avanza y tapa todo lo que pueda haber abajo. Claro, claro, así es. Eso es. Y vos sabés que me haces acordar de algo. Disculpame que te corte un minuto para recordar algo. Sí, cómo no. Año 1920, hubo una extraña expedición de un coronel británico, Percy Fawcett. Percy Fawcett, topógrafo, estaba delimitando los límites entre Bolivia y Brasil cuando se encuentra con un aborigen de la zona. Y este aborigen decía que tenía una estatuilla que se la daba a cambio de algún dinero, obviamente. Sí, Sí, Fawcett agarró, sí, le dio dinero y se quedó con la estatuilla y la mandó a Inglaterra con unos amigos que él tenía. Que se mueve una historia ya empieza a ser extraña porque decían que estos amigos pertenecían a una hermandad esotérica inglesa ajá, y que a vuelta de correo le mandaron de vuelta esa estatuilla y le decían que eran simbología atlante de la Atlántida. wow, Entonces, ¿qué hizo Percy Fawcett? Abandonó el ejército, se entremezcló tanto con la idea que hizo sí, 3 expediciones al norte de Brasil, norte del Brasil. sí, La primera llegó, recogió información, con la segunda también, ya la segunda lo acompañó su hijo, y cuando hizo la tercera expedición no regresó nunca más. No se sabe, wow, quedó en el misterio, no se sabe si los aborígenes oriundos de esa zona de Brasil, que eran muy belicosos, les hicieron sí, algo o no. Pero vos lo más sabés probable. una historia bastante misteriosa. ¿Cómo se van entremezclando las historias misteriosas con la arqueología, con la historia antigua? Cuando les... Definitivamente lo que hemos aprendido nosotros en estos años de estudio, Ajá, tanto de aspectos arqueológicos como de ufológicos,
Sí. es que van de la mano, ambos van de la mano. Es decir, lo que sucede es que los indígenas, las antiguas tribus, vamos a hablar de Latinoamérica y en el mundo en general, Ujú. ellos dejaron plasmado, bien sea en la roca, bien Sí. sea en sus esculturas, en el arte, información, conocimientos que le dejaron lo que ellos llamaron seres o señores de blanco Ajá. o señores que vinieron en pájaros volando o personas que vinieron en unas canoas, en unas barcazas y les enseñaron agricultura, les enseñaron Ujú. herramientas. Entonces es innegable que hay una unión entre Sí. el arte y el conocimiento oculto. Digo oculto porque no lo han dado a conocer como es, Exacto. está parcializado. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el Ecuador, en la Cueva de los Tallos. La cueva de No los sé si has tallos. escuchado hablar de la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos que Sí. están Sí. ahí en el Ecuador Ujú. es, digamos, un misterio muy grande porque allí el padre Crespi, en la Sí. década de los 1920, 1930, Sí. él se hizo amigo de los indios jíbaros. ¿Te acuerdas de estos jíbaros que Sí, reducían señor. las cabezas? Sí, señor. Bueno, los jíbaros, él se hizo amigo de ellos poco a poco, progresivamente. Él era un padre italiano que se radicó ahí en Ecuador. Ujú. Y ellos, a cambio de cosas que le llevaba regalos, le empezaron a traer una gran cantidad de artesanías y piezas arqueológicas de oro Ujú. que le indicaban a él que ellos la extraían de una cueva. Exacto. De Ujú. tal manera que él fue armando un museo de oro, pero esa cueva es tan grande, tan impresionante y tan misteriosa que llamó la atención de Ujú. personas del resto del mundo. A esa cueva vino inclusive astronauta que alunizó Neil Apolo Armstrong. 11, Neil Aldrin, Armstrong. Neil o Armstrong, sí. Armstrong, llegó Bien. hasta ahí. Y también vinieron ingleses y norteamericanos y digamos, entraron a la fuerza, sometieron a los indios y se llevaron cajas y cajas de madera gigante Eso con sí. muchísimo de lo que estaba Sí, ahí. señor. Entonces, sin embargo, al padre Crespi le quedó un pequeño museo y sobrevivieron algunas piezas que están por allí, digamos, en internet Claro, puedes ver las fotos, claro. pero llama mucho la atención que habían unas láminas de oro con Sí, una gran cantidad de escritura sí. muy similar a la escritura egipcia Ujú. y a la escritura sumeria. Entonces tú te Ujú. preguntarás cómo llegó esa escritura y esos símbolos del otro lado del mundo en aquellos tiempos tan lejanos. Exacto, Bueno, exacto. entonces ahí podemos ver cómo se unen esas dos áreas de la arqueología y el misterio. El misterio. Vos sabés si he hablado de una cultura madre que habitó este mundo, o sea, otras tierras hoy desaparecidas en este mundo. Ya estamos hablando de Lemuria, de Atlántida, que son mitos hoy en día, ¿no? O Sí, leyendas. claro. Y vos Bueno, sabés ahí ya que se han... claro, perdón, continúa. Sí, escucho. No, no, que continúa la idea para luego yo poder Ah, aportarte alguna otra cosa. y vos sabés que se dice que sabiendo que su tierra iba a desaparecer, digamos Atlántida, Lemuria, muy Lemuria en el Pacífico, Atlántida en el Atlántico, Sí, algunos de ellos se fueron de esos lugares y se desparramaron por el mundo llevando su conocimiento. Vos sabés que correcto. este conocimiento, un ejemplo era la construcción piramidal, y encontramos pirámides en todas partes del mundo. Sí, Vos sabés que el tema de las pirámides, hubo un profesor de historia neozelandés, el doctor Brown,
que se compró un barco y se recorrió todas las islas del Pacífico, desde Hawái hasta Nueva Zelanda. Pasó Sí. por la famosa Nan Madol, pasó por Marshall, pasó por las Marquesas, todas las islas visitó. Sí. Y en todas encontró pirámides Claro. del tipo que existen acá en América también y que existen en Eurasia, tanto en Europa como en Asia. Es que como hablábamos, en todo el mundo hay pirámides, solo que no, o no se han descubierto o simplemente hay intereses mundiales muy poderosos Ajá. que no les conviene que eso se sepa. Entonces, dentro del contactismo, nosotros, digamos, los grupos de contacto a los cuales yo pertenezco, Sí. hay personas que reciben mensajes de seres extraterrestres. Por eso decimos que, y ya pasando al tema del contactismo. Carlos, una pregunta específica. ¿Qué es el contactismo? Bueno, precisamente, A ver. si tú lo buscas por internet, dice así, que el contactismo es un término que generalmente se usa para describir la creencia o el fenómeno en el cual ciertas personas afirman haber tenido contacto directo con seres extraterrestres, ¿ok? Ajá. El movimiento contactista surgió con fuerza en los años 50 en Estados Unidos con este señor George Adamski, que él aseguraba haber tenido contacto con seres de otros planetas. Y de ahí en adelante se fue popularizando al punto de que hoy en día hay muchísimas personas, muchísimos grupos en todo el mundo que realizamos estas prácticas y que tenemos mayor efectividad a la hora de estudiar el tema ufológico. Me permito agregarte algo. George Adamski. George Adamski tenía un barcito en Palomar Gardens, en un lugar, y vos sabés que ahí donde tuvo el contacto con este ser que supuestamente venía de Venus, ¿no? Sí. Todos decían que era un charlatán, mentiroso, creaba historias, todo eso. Pero te comento algo, vos sabés que cuando fallece Adamski, es sepultado en el cementerio de Arlington, o sea, que está dedicado a los héroes de Estados Unidos. Sí, efectivamente. Algo extraño. Si era un charlatán, ¿cómo es posible que el gobierno... Como te decía, los gobiernos, hay intereses muy poderosos, digamos, interesados en mantener a la humanidad en la ignorancia. Sí. Por eso el contactismo se contrapone a todo esto, y cuando nosotros nos abrimos la mente, abrimos, digamos, la posibilidad de experimentar esto, nos damos cuenta de que vamos más rápido por esta vía que por la vía tradicional de la ufología, que lo que busca y de manera, pues, está bien que lo haga, de manera sincera, tener avistamientos, etc. Pero nosotros tenemos infinidad de más avistamientos y contactos, información sólida, confiable, experiencias propias. Yo las he tenido, experiencias propias, que nos permiten hablar con propiedad delante de auditorio, delante de quien sea, acerca de este fenómeno. Ya no se queda solamente en quedarse mirando a ver si veo una nave o si tengo un avistamiento. Ya se basa en que mediante técnicas probadas se procura y se logra los avistamientos como los contactos. Se entrecortó recién lo que estabas hablando. ¿Me escuchan? Hay momentos que no, momentos que sí. Sí, porque pareciera que me está entrando otra llamada. Déjame mirar. Será por eso, Sí, de esta de tipo fraude, imagino. ya la corté. Carlos, acá en pantalla estamos viendo algo. Comentanos algo sobre esto. Es que yo no puedo. ¿No ves? El logo bueno, acá dice experiencias personales de don Carlos Gamboa. Sí, cómo no. Y aparece una imagen de algo ovoide. Sí. ¿Qué es eso? Esa imagen, eso lo vi yo, tuve una experiencia de lo que llamamos nosotros un encuentro cercano del segundo tipo.
Ajá. Según nuestros estudios, hay 5 tipos en nuestra experiencia de contactismo, repito. Sí. Puede variar con lo que dice la ufología tradicional. Ajá. 5 tipos de encuentros cercanos. Uno es cuando tú miras al cielo y ves, sin querer, digamos, ves una cosa que te pareció extraña, que ves que no hay ninguna aeronave conocida. Sí. Ese es el primer tipo. El segundo tipo es cuando tú estás mirando para otra parte y de pronto sientes la necesidad imperiosa de mirar hacia arriba y ves una nave con todas sus características, que es innegable, que es una nave que no es humana. ¿Ok? Eso es lo que me sucedió a mí. Bien. En esos 2 casos que ves ahí en la lámina, ese y el verde. Por otro lado, está el tercer tipo, que es cuando tú ves la nave aterrizada y ves también a los tripulantes a lo lejos. El cuarto tipo es cuando esos tripulantes te invitan a pasar a la nave y tú entras y ves la nave y a ellos de cerca. Y el quinto tipo es cuando, además de eso, te preguntas si quieres dar una vueltita con ellos por ahí por el barrio o por otro. Bueno. ¿Te diste el gusto, escúchame, ¿te diste el gusto de dar una vueltita? No, todavía no, porque todavía no. Tipo. Cuando estaba niño, sí. Tenía yo alrededor de 8 o 9 años y estaba solo me dejaron solo en un momento en una zona rural, mi mamá, porque fue a hacer algo a la casa y me dijo, espérame aquí un momento, y me quedé allí yo solo en medio de la nada. Había pues arboleda por todas partes y una carretera de tierra. Sí. Y de pronto siento eso a mis espaldas, la necesidad imperiosa de darme la vuelta y mirar arriba de los arbolitos que estaban, y estaba esa navecita oscura revoloteando encima de mí, rozando la copa de los árboles. Sí, sí. Yo no sabía nada de eso porque obviamente yo era un niño y en esa época, 1968, en ese lugar, en esa finca de café donde estábamos, no había ni siquiera luz eléctrica. Sí. Mucho menos iba a ver televisión, ni mucho menos yo iba a saber de naves ni nada. Claro. El punto es que yo creía que era un juguete y que iba a caer, se estaba cayendo. Yo empecé a corretear por dentro del bosque, esperando que cayera. Y el aparatito revoloteaba encima de mí, como ahí, revoloteando arriba de mí. Sí. Obviamente nunca cayó, para mi gusto. Y luego se desapareció. Hoy en día sé, por lo que trabajamos, que eso se llama canepla. Esos son una especie de esfera, o hay de diferentes tamaños, hasta 80 centímetros, puede haber hasta 1 metro, que ellos lanzan desde las naves como unas cámaras controladas a distancia para poder evaluar el entorno. Entonces, hay una anécdota muy curiosa con eso, que hasta esa edad que yo tenía, 8 o 9 años, yo normalmente con mucha regularidad tenía una pesadilla muy rara, en la cual yo soñaba que estaba flotando en el espacio y miraba hacia abajo el planeta Tierra, y de pronto veía que se envolvía en llamas, como una catástrofe muy, muy global. Y luego me absorbía y me daba vueltas como si me hubiese metido en una licuadora. Y yo me despertaba muy asustado, sudando, y eso se repetía muy a menudo. Yo no le contaba nada a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, simplemente vivía con esa tragedia encima. Y puedes creer que después que me pasó este evento con la canepla esta, a partir de ahí se borró eso para siempre. Nunca más volví a tener esa tragedia. Eso representa... Vos en Venezuela estuviste en un grupo, ¿no?, de contactismo. El mismo que estoy ahora. El mismo que estás ahora. Sí. Porque vos sabés que mucha gente de Uruguay te conoce, mucha gente de Mar del Plata te conoce, que están dentro de esa línea, contactismo, o sea, contactistas. Bueno, para mí es un gran honor, un gran gusto, y aprovecho la oportunidad para saludarlos y darles las gracias por los comentarios sobre mí. Escúchame, ahora está saliendo una fotografía donde aparece una pictografía que, según me habías dicho, apareció en el terreno del fondo de una casa en Venezuela, ¿puede ser? Sí, estamos hablando de lo que es el petroglifo del Sol y la Luna. Exacto. Eso, ¿por qué fuimos a dar nosotros allá a esa población de Caicara del Orinoco, que está afincada allí en las orillas del río Orinoco?
Sí, porque uno sí. de las personas del grupo de contacto que recibe mensajes de extraterrestres a través de psicografías, Ajá. psicografías son, la persona está en meditación, relajación, recibe, siente la necesidad imperiosa de escribir o de dibujar, lo Ujú. hace porque ya tiene al lado un Ajá. papel y un lápiz, y Sí. luego, mediante otras técnicas, hace la evaluación del dibujo que recibió. De Ah, acuerdo a ese dibujo, son mensajes cifrados que sí. luego se llevan a palabras. Aquí Sí, nos sí. indicaron que fuéramos a ese lugar y buscáramos, digamos, esa similitud que había entre el petróglifo y una historia de los nativos, los indígenas de la zona. Ajá. Y entonces, como pueden ver, no sé si está colocando la lámina donde se ve una similitud entre una nave, una fotografía que tomamos en el río Sí, sí, Orinoco, sí, está acá. ok, que tiene la panza azul, y Ajá. luego una roca tallada en forma también como de la nave y el Sí, dibujo del petroglifo. sí. Recibimos la confirmación de que todo es lo mismo. ¿Cómo es eso? Ajá. Los indígenas de esa época vieron la nave, vieron a la tripulación, y esa tripulación en especial les enseñó, uno de ellos, decían en las historias de estos indígenas vestidos de blanco, les enseñó agricultura, les enseñó técnicas de ganadería, de sobrevivencia. Ajá. Ajá. Ellos, en honor a él y guiándose por instrucciones de él, directamente tallaron esa piedra. Sí. Luego, como puedes ver en la foto, la piedra se asemeja. Ellos dicen que ese era el dios Amalivaca, que fue Ajá. el padre de esas tribus indígenas que poblaron esa zona. Y Ajá. por eso quedaron esos. Y nosotros fuimos a investigar y tuvimos esas experiencias de acuerdo con el mensaje recibido. Sí. Epa. Bien, Vos sabés que sí. ahora está saliendo la foto de Trujillo. No, sí, Trujillo, en Claro, Venezuela. a ver, déjame ver cuál será Trujillo. la cueva de Carraquera. Acá aparece una pictografía en una pared y una ¿Me dice el especie de... título que tiene arriba? Es una especie de... El título es Trujillo, Venezuela. Sí, pero tiene que decir experiencias en cuevas de Carraquero o ¿qué dice? Dice así, investigaciones, Gustavo, que no leo bien. No, pero Ahora sí, perdóname. Experiencia de Carlos Gamboa en Cuevas de Carrasquero, bien, Trujillo, cueva de Venezuela. Carraquero. Claro, sí, 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 cómo no. Bueno, esa también fue la misma persona, Gustavo Latán, Ujú. integrante del grupo. Sí, Él recibe estos mensajes psicográficos y también en otra oportunidad fue esto. Le indicaron que fuéramos a ese lugar, a un lugar que se llamaba las cuevas de Carraquero, se llama. ajá, Que allí qué íbamos a bien. encontrar información, corroboración, pruebas de lo que estaba en el mensaje cifrado. Sí, Fuimos al sitio y efectivamente pasaron muchas cosas que no nos da el tiempo acá para llenarlas, pero básicamente encontramos la cueva, vimos las naves estuvieron con nosotros en todo momento, sí, ¿ok? Bajamos a la cueva, encontramos unos petroglifos, encontramos unas imágenes talladas de una cara muy antigua. ujú, La cueva que nos habían dicho que fuéramos y visitáramos y entráramos era una cueva milenaria que los campesinos mismos ni siquiera saben dónde está, ¿dónde? pero que saben, ellos decían que en los alrededores pasaban cosas, fenómenos extraños. Nosotros Ajá, bajamos a la cueva y era impresionante porque tenía ciertos escalones cada 2 metros y era una bajada en 45 grados y en sí, espiral. ajá, Es decir, ajá, bastante compleja. Entramos, hicimos lo que teníamos que hacer, las visualizaciones, las manifestaciones, etcétera. ujú, Y bueno, pudimos constatar, recibir mensajes, recibir imágenes, recibir una gran cantidad de información bueno, corroboramos la realidad del contacto extraterrestre y de sí, cómo, porque lo que sucede es que en el mundo hay muchos, digamos, túneles, galerías subterráneas sí, que sí, unen muchas partes y que donde hay mucha información guardada, así como en la Cueva de los Tallos que mencioné, ujú, así hay en el resto del mundo.
Entonces la labor de nosotros, los buscadores, los investigadores, es que mediante estos mensajes recepcionados, vamos a esos sitios y digamos que destrabamos información que está guardada, activamos puntos energéticos y una gran cantidad de cosas que en la ufología tradicional no ni comparten ni, bueno, ni practican menos, ¿no? Pero repito una vez más, mi opinión personal en cuanto a la técnica del contacto y la técnica normal de ufología es que es como ir nosotros por una autopista asfaltada de 10 carriles donde puedes ir a 120 kilómetros por hora versus la ufología convencional, que yo también la he estudiado, pero es como ir por un carril de tierra con huecos, pozos y con muchos obstáculos que nada más te permite ir a 20 kilómetros por hora. Mira. Entonces, por eso nosotros tenemos muchos resultados, muchas fotos, muchas experiencias personales, muchos avistamientos, etcétera. Vos sabés que ahora está saliendo la foto de Trepuy, Roraima. Sí, sí, como un lugar hermosísimo y extraño también, ¿no? Unas mesetas súper elevadas. Sí, Venezuela tiene más de 40 tepuis que son mesetas muy extrañas porque arriba son planas. Sí. Y la más singular y la más famosa es esta que está acá, que es el Tepuy Roraima. En el Tepuy Roraima, bueno, además de que hay fauna y flora endémica única en el mundo, ¿okay? Y está muy inexplorada, porque está en la frontera entre Venezuela y Brasil, en la parte de lo que es la gran sabana cerca de la selva amazónica. Allí hay mucho de esto de lo que estábamos hablando, de inclusive ciudades intraterrenas como las hay acá en Argentina, ahí en el Cerro Uritorco. Entonces, falta hacer mucha investigación de campo que está en nuestro deber, primero como investigadores, segundo venezolanos, y cualquier otro investigador del mundo, de ir a activar todos esos lugares para poder sacar a la luz la información guardada y podamos entender lo que dice el contactismo, de que nosotros vinimos acá, estamos acá para encontrarnos en primer lugar nosotros. Es un plan cósmico, ¿ok? Que busca que a través de una nueva humanidad, es decir, como la nuestra, se logre un desestancamiento evolutivo que ha caído muchas de civilizaciones en el universo. Entonces, el contactismo no es más que un proyecto sociológico, antropológico y metafísico, que lo que pretende es que nosotros entendamos las verdades de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y que podamos nosotros servir de guía y descubrir y potenciar los poderes psíquicos que la humanidad, todos tenemos, dormidos, y poder entender que lo antropológico es porque es para toda la humanidad del planeta Tierra, desde los inicios del ser humano sobre la Tierra. Lo sociológico porque involucra a todas las personas. Y lo metafísico, y aquí es importantísimo que haga un alto, porque la ufología convencional, digamos, no incluye esta parte metafísica. Meta es más allá de. Por lo tanto, cuando digo metafísico es más allá de la física, porque es la parte del despertar de la conciencia, lo que vendría a ser, sin meter la religión, en la parte espiritual que todo ser humano tenemos. Y que cuando nosotros, digamos, confabulamos la parte espiritual con la parte de los mensajes que recibimos y la investigación, ahí es cuando se abren las puertas del conocimiento. Carlos, una pregunta. ¿Todo lo que practican el contactismo significa que en algún momento de la vida tuvieron algún tipo de contacto con estas luces, con estos objetos? Bueno, no necesariamente, porque el contactismo, según lo que ellos explican ellos escogen a ciertas personas para contactarse en primer lugar. Y esas personas no es porque sean mejores que nosotros, que los demás, sino que son personas que tienen la facilidad o la tendrán en el futuro, la disponibilidad, disposición, conocimiento para poder difundir, que es lo que se quiere.
Sí. Es decir, este conocimiento lo que se necesita es que lo conozca la mayor parte de la humanidad, Ujú. y por eso ellos buscan ese tipo de gente. Pero también pueden buscar a cualquier persona independientemente de su formación profesional. Puede ser un campesino, Sí. puede ser un doctor, puede ser quien sea. Lo que necesitamos es predisponernos Ajá. mediante una serie de técnicas como la respiración consciente, lo que es la relajación, la meditación, la concentración. Ajá. ¿Para qué? Para que logremos elevar nuestra frecuencia vibratoria. Recordemos que somos energía, somos como una antena. Sí. Cuando nosotros nos activamos con energía positiva, con alta Ujú. vibración, Ujú. nosotros estamos vibrando en la misma o similar frecuencia que estos seres Bien. que vienen de los confines del universo, y por eso se puede facilitar el contacto. Pero si Ajá. nosotros estamos vibrando baja vibración, baja frecuencia, Sí. entonces no podemos hacer el contacto, el puente. Y Claro. por más que queramos, leamos libros y todo, mientras no trabajemos nuestro interior, no podemos aspirar a tener esas experiencias de contacto. Ajá. Ajá. Bueno, mira, acá te voy a leer algunos comentarios que me llegan. Dice, hola Mario, prendida, Mirta, de acá y de Santa Clara. Hola Mario, prendida la radio como cada lunes. Qué interesante escuchar a Carlos. Y te agradecen por tu exposición. Bueno, muchas gracias, muy amable. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espera, 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 espera. Sí, tengo también de Mónica, desde Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, que me dice interesante todo lo que cuentas, Carlos. Y vos sabés que me comenta aquella de chica siempre es como que no tuvo encuentros, pero que soñó algo parecido a lo que me decís vos, sentirse en el aire, sentirse como que la llevan, ve el mundo desde afuera y después de golpe como que cae. Sí, eso tiene una explicación. Tanto los seres extraterrestres como los antiguos gurús, los antiguos sabios, yogis que han existido en toda la historia humana, siempre nos han enseñado que vivimos en un universo de 7 dimensiones, Ajá, y que para actuar en cada una de esas dimensiones tenemos un cuerpo para cada una de ellas. sí. El primer cuerpo, el cuerpo físico que todos manejamos. El Ujú, segundo cuerpo es el cuerpo astral, y ahí es ujú, donde ella tiene esa experiencia, y todos las tenemos cada vez que nos acostamos a dormir y nos dormimos. Todo sí. eso de los sueños Ajá, sucede en esta dimensión astral. Por ajá, eso hay técnicas para uno poder despertar dentro del mundo astral y ujú, vivir experiencias de sí. sabiduría, y Ajá, poder hacer muchas cosas porque ese cuerpo no está sujeto a las leyes físicas. Por eso podemos volar, por eso podemos traspasar paredes, etcétera. ajá, Eso ajá. lo aprendemos también tanto en esto, repito, como en otras filosofías. Yo estuve muchos años, hace muchos años, Sí. en la filosofía del estudio gnóstico, la gnosis. Gnóstico, Y gnosis, en la sí. gnosis nos enseñaban esa parte también, y a desdoblarnos conscientemente en el astral y tener experiencia y buscar Ajá, información, buscar ajá, sabiduría. Eso, en ajá. ese mundo es donde ella se está desenvolviendo. Y todos, repito, cada vez que dormimos. Espera un minutito porque Julián, el operador, hubo dos llamados que me mandaron a mí, Julián. Vea. Un minutito, Carlos. Veo dos Sí, sí, comentarios más. por Eh, Olisandra dice, ¿cómo supieron que esa era la cueva y no otra? ¿Les dieron señales con anterioridad? Cuando fueron muy buena esa... pregunta. Sí, Eh, efectivamente, nosotros llegamos a esas montañas sí, que ya de ahí en adelante no había nada más sino montañas. Y nosotros, bueno, ¿y cómo vamos a conseguir esa cueva? Nosotros teníamos una indicación de que la cueva tenía forma de vagina.
Ajá. así como te lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Pero estábamos rodeados de 5 cerros grandes y no sabíamos en cuál era que estaba. En la noche, Ajá. cuando llegamos e hicimos una serie de prácticas Sí, de lo que te estoy diciendo, sí. pudimos ver cómo Ajá. detrás de una de esos cerros en particular salió una luz grande que se Ajá. desplazaba hacia nosotros y hacía zigzag y disminuía la velocidad y la volvía a aumentar y pasó por el frente arriba de nosotros. Y Sí. luego al rato, y nosotros dijimos, wow, ¿será esa una nave? Porque no hay otra forma. Ajá. Me acuerdo que yo dije, ¿saben qué? ¿Cómo lo comprobamos? Que se regresara, porque una estrella no se regresa, ni un cometa, ninguna cosa en el espacio, que Ujú. sea artificial, humana. Bueno, Sí. a los 5 segundos de decir yo eso, la nave se regresó, amigo, y Ajá. volvió a entrar detrás del cerro donde había salido. Sí. Nosotros sentimos que esa era la indicación para que al otro día fuéramos ahí y que ahí estaba la cueva. Qué bárbaro. Efectivamente, en lo más profundo de la base del cerro, Sí, sí. lleno de maleza y de monte y Sí. todo, tuvimos que abrirnos paso con un machete. Estaba la entrada en forma de vagina, con los Ajá. escalones milenarios y con Ajá. todo lo que conté. Carlos, espera, tenemos otro comentario y este viene directamente desde tu tierra, de Venezuela. Luisina Iraima, de Cana. Buenas Sí. noches desde Venezuela, disfrutando de esta noche de misterio. Así que le agradecemos mucho, por supuesto. Ah, bueno, Le bueno. agradecemos mucho Muchas que nos gracias. esté observando desde allá. Y Muchas decirle, gracias. Muy amable desde Venezuela, la paisana. y decirle que sería lindo volver para mí sería muy lindo volver a Venezuela. Vos sabés que me han quedado unos recuerdos tremendos. Vos sabés que visité zonas insulares de Venezuela también. Un ejemplo, Así. bueno, Margarita, que es una especie de atracción especial para todo el turismo, ¿no? Pero después Claro. estuve viendo Coche, estuve en Coche, que es una isla hermosa, isla finísima, o sea, arena muy fina. Y Sí, sí. vos sabés que aparte estuve en un lugar muy especial, en una pequeña isla, la isla de Cubagua. Sí. Cubagua tiene una ciudad sumergida a causa de un terremoto con maremoto que hubo Wow. después. Nueva Cádiz, donde los españoles embarcaban todas las perlas que juntaban en las aguas en los alrededores Mira. de Cubagua y se las llevaban a Europa. Sí, sí. Y vos sabés que Claro, porque de ahí sacaban muchas perlas. muchas perlas, y desde este lugar zarpó nada más y nada menos que un aventurero que es parte de un gran misterio también. ¿Cuál será? Francisco de Orellana, Ah, descubridor sí. que recorrió el Amazonas y que desapareció, a lo mismo Sí, que sí. Fawcett, en medio del Claro. Amazonas. Nunca más encontraron Sí, sus sí, sí. barcos, nada, sobrevivientes, nada. Correcto. Estamos hablando ya en Hay muchos 1500. ¿Eh? misterios, sí. Mira, Mario, Eh, recuerdo que eh, tocaste un punto que no desarrollé y es muy importante, y si me permites desarrollarlo sí, brevemente, dale. que es lo de la Lemuria y la Atlántida. Ajá, En el plan cósmico que estos seres extraterrestres nos han enseñado, sí, se revela las 5 civilizaciones que han habitado el planeta Tierra. ajá, Siempre se nos ha dicho que nosotros somos la única civilización. No, no es así. Las 2 primeros de las 5 fueron extraterrestres que vinieron a preparar el planeta para lo que sería la próxima civilización humana nativa de la Tierra, ¿verdad? ujú, Que fue la civilización lemuriana, que sí, habitó el continente de Mu, que ya hoy desaparecido, que se huyó, y fue la raza negra, la que es nativa, la primera raza nativa del planeta Tierra. ajá, ajá, Esa es la tercera. La cuarta es la Atlante, ajá, porque, digamos, ya es muy largo, pero no lo voy a hacer largo. Rápidamente, esto está en la Biblia, inclusive, seres extraterrestres, que en la Biblia llaman los ángeles o los hijos de Dios, ujú, viendo que las mujeres de los hombres eran lindas, tomaron de ellas todas las que quisieron y procrearon hijos con ellas, que más tarde serían los que llamaron los héroes de antaño.
Eso está en la Biblia. Exacto, varones Solo que del desde el hambre. punto de vista religioso. Pero si nosotros nos ponemos desde el punto de vista lógico, ningún ángel tiene órganos sexuales, ¿ok? Sí, obvio. Como para estar teniendo sexo con las mujeres. Nos Pero enseñaron resulta eso. que los seres extraterrestres son de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Exacto. Y en este caso fueron pleiadianos, según ellos mismos nos cuentan en los mensajes. 200 pleiadianos que tuvieron esas relaciones sexuales con mujeres de la Tierra, procrearon lo que en la religión llaman los héroes de antaño, a los atlantes, lo que fueron los atlantes, Sí, una mezcla, híbridos que por tener conocimiento, ADN extraterrestre y humano, pues eran muy inteligentes y fueron llevados para apartarlos de la Lemuria y que no alterara el proyecto humano, fueron llevados junto con sus padres, extraterrestres y humanos, a unas islas en el Atlántico, que era lo que llamamos Atlántida. Allí se desenvolvió esa cuarta humanidad con un desarrollo tecnológico enorme, muy grande, que con el paso de los siglos lograron hasta conquistar el espacio, pero por malas energías que ellos mismos empezaron a comportarse de una manera no idónea, atrajeron un gran meteorito que pues obviamente cayó y destruyó y hundió la Atlántida. Pero lo que tú decías, sabios que existían allí sabían de que venía el meteorito, así como hoy en día la NASA sabe cuando viene un meteorito, y escaparon a tiempo, muchos de ellos a Mesoamérica, a México, a Egipto, a Grecia, a Sumeria, a muchas partes del mundo, y llevaron allí la tecnología y el conocimiento. Por eso tú tienes razón cuando dices que las pirámides de Egipto, en este caso, y las de Mesoamérica, no es que fueron construidas por los extraterrestres, fueron construidas con los conocimientos de los atlantes que llegaron allí. Y en Egipto muy especialmente llegó Hermes Trismegisto, que lo llamaron el Atlante, y él dejó gran cantidad de conocimientos científicos esotéricos en esa cultura y fue la base fundamental para todo el conocimiento egipcio y para la construcción de las pirámides con tecnología de los atlantes, no de los extraterrestres directamente. Esto lo dicen los seres del espacio, no lo digo yo. Y la quinta humanidad somos nosotros, los que actualmente estamos poblando la Tierra, que tenemos el ADN de ellos y de todo lo que fue la raza lemuriana, y que somos una mezcla de todo aquello. Entonces, por eso la importancia de que todo este conocimiento se dé al público, a la difusión se haga de esto. Claro. Vos sabés que, Carlos, hablando un poco de ciencia ficción, ¿quién tuviese una máquina del tiempo para volar un poco al pasado y ver realmente qué pasó? Vos sabés que vos me hablaste de 5 razas acá, y los aztecas hablan del quinto hombre, que somos también la quinta civilización. Mira, ahí está. Y hay muchas pueblos originarios que, si te comentan la historia, dicen que también, que son, no sé, pero concuerdan, sin conocer a los aztecas, concuerdan en que somos el quinto hombre, o sea, somos la quinta civilización. ¡Qué barbaridad! Claro. ¿Qué estudio tendría que hacer la historia para reconvertir la historia en algo más real, más fidedigno, ¿no? Sí. Yo muchas veces y mira, digo... sin tener... Sí. Perdona, No, te escucho. Disculpa que te interrumpí. No, que decía yo que no necesariamente tener una máquina del tiempo. Todos nosotros, con los poderes ocultos que tenemos, podemos hacerlo. Solo que nadie nos enseña. Pero nosotros podemos, a través de ciertas técnicas que nos enseñan los seres, ir al pasado, no ir físicamente, sino con la intuición, con los poderes psíquicos, y poder ver cómo fue tal o cual evento. De hecho, la piedra que viste del petroglifo del Sol y la Luna, cuando estuvimos allá, estuvimos, Gustavo, que pues está mucho más adelantado en estas cosas, estuvo haciendo una técnica que hay para ver ese pasado, quién hizo eso, y él pudo ver, desde allí, pudo ver a los indios haciendo eso, supervisados por Amalivaca, que era el gran dios blanco que... Vos sabés, te comento algo sí se puede. Sí. Te comento algo como para aumentar el misterio.
Yo hace poco estuve en Capilla, donde se encuentra el Uritorco, y vos sabés que fuimos al Museo Roca y encontramos ahí una piedra tallada, una piedra de los indios comechingones, donde también figuraba el sol y la luna. Mira, No tan artística como la que me enviaste vos en la foto, pero sí, tal vez la simbología sea lo mismo. Algún tipo de claro, conexión cultural, tal vez, o de claro, conocimiento antiguo. porque lo que sucede es que en la memoria histórica de la Ujú. humanidad está Sí. guardado todo ese conocimiento, porque por eso es que culturas tan distantes en el mundo, por miles de kilómetros, han Ajá. replicado arte o costumbres o idioma o, digamos, maneras de expresarse similares o iguales. Inclusive un gran investigador neozelandés que fue a la cueva de los Tallos Ajá. y él encontró que entre la forma, en el idioma de estos jíbaros, en el dialecto de ellos, Sí. había muchísimas palabras iguales al neozelandés y él se Sí. podía Sí. comunicar con ellos por esa razón, que eran muy parecidos los dos idiomas. Y te comento algo más. Vos sabés que la Cueva de los Tallos fue administrada durante mucho tiempo por un húngaro nacionalizado argentino que se llamaba Morix, Juan Sí, Morix. como no, como buenísimo. Y Juan Morix se entendía perfectamente con los grupos originarios que habitaban alrededor de la cueva. ¿Vos sabés por qué, no? Porque el Creo dialecto que que estamos utiliza... hablando de la misma persona. Vos sabés que el dialecto que utilizaban estos aborígenes era el húngaro antiguo. Era húngaro, no neozelandés. Sí, corrijo. Ah, Sí, gracias, gracias, no, claro. no, 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 Claro que sí. no. Y vos sabés que Morix se entendía perfectamente con estos aborígenes, hablando en húngaro. Mira qué cosa. Sí, entonces, ¿cómo se explica eso? Hay Entonces son una, cosas hay una conexión en el mundo muy antigua que claro, lamentablemente quedó olvidada de la memoria, ¿viste? Hasta de la memoria de la historia. claro que sí. Pero es porque hay intereses, repito, hay intereses muy Ujú, grandes en ujú. ocultar todo eso. Fíjate cómo se llevaron, las grandes potencias estas se llevaron todo el material que había en la cueva de los tallos Sí, porque no les conviene que sí, eso sí, se encuentre. Es sí. como, por ejemplo, los ovnis estrellados. Exacto. Los ovnis estrellados, yo siempre pensaba, ¿cómo es posible que una nave de esas que viene de los confines del universo viene y se estrella acá en el planeta Tierra? ¿Qué le falló? ¿Le falló la batería? ¿Le falló el tubo de escape? El alternador? No puede Sí. ser. Entonces, ellos nos explican acá que son otras naves de seres benévolos que nos cuidan a nosotros, Ajá. que, digamos, derriban a naves de seres hostiles, malévolos, que no traen buenas intenciones para con nosotros. Bueno, vos Y que sabés el que hace, planeta Tierra, perdón, sí, continúa. no, hace poquito en México me mandan un video que lo tendría que estudiar para ver si no está trabajado o algo así, de un meteorito que estaba cayendo, iba a caer en México DF, en Capital, México Sí, Capital, y que se arrima una luz y que lo hace cambiar la trayectoria y lo hace estallar encima. sí, Cosas ese lo extrañas que estuvimos aparecen, también ¿no? investigando nosotros. Ajá, Y la ajá, conclusión es que es fidedigno. De ajá, hecho, hoy mismo en la mañana tuvimos manifestación o, digamos, certificación de uno de los grupos de estudio de México sí, que nos ratificó que el video es cierto. sí, El meteorito fue desviado, no cayó en la Tierra, iba a caer en México, en la sí, ciudad, sí, 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 en plena ciudad, sí. pero fue desviado y explotó en el aire a gran altura, tanto así que causó manifestaciones como de un terremoto en los aparatos que miden Sí, este sí, tipo fue de un estallido alteraciones. tremendo, Sí, dicen. sí.
Estimado Carlos, Entonces, se nos fue el tiempo. bueno, Se nos fue el tiempo, muchísimas gracias. pero va a quedar tiempo para otro programa. Quédate tranquilo. Muy bien, cuando guste. Próximamente te llamamos para que nos sigas hablando sobre contactismo y sobre todas estas historias que por ahí a algunos les sorprenden, Claro, cómo no. pero que para vos es realmente una realidad. Es una realidad. Sí, yo cierro mi presentación diciendo que lo que digo siempre, hoy no lo dije al principio, pero siempre que hablo del tema yo digo, yo voy a hablar de algo porque yo he comprobado muchísimas cosas de las que voy a hablar, las he Sí, comprobado con mis ojos, con mi mente, con mi cuerpo. sí, No voy a decir cosas que no sean reales porque quiero hablar con la realidad, con lo que yo he sí, experimentado sí. y por eso puedo hablar con propiedad. Me parece bárbaro, me parece bien. Y yo te conozco como persona, te conozco como, no como profesional, pero sí como persona. Y yo sé que hablas de tu realidad, que es una realidad que tratás de transmitir a todo el mundo. Muchísimas gracias, Carlos Gamboa. Bueno, gracias a ti, gracias al programa, a la emisora y muchísimas gracias a todos los oyentes que me han animado con sus comentarios y con su presencia acá como participantes en este prestigioso programa. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, Carlos, buenas noches. Saludos. Bueno, y nosotros acá empezamos el programa con una fogata, ¿no? Empezamos con una fogata, ya la fogata se está apagando, las historias se van. Esta historia terminó por el momento, pero hay muchas historias más. Y Noches de Misterio todos los lunes va a traer una historia distinta. Siempre misteriosa, ¿eh? Así que muy buenas noches, muy buena semana y hasta el próximo lunes a partir de las 21 horas, cuando escuchen Noches de Misterio.